Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa Resultados Extraordinarios, un programa más en el que traemos a personas inspiradoras para que os inspiren precisamente para conseguir vuestros sueños, ¿no? Bueno, yo soy Miguel Gil, soy director del programa, soy psicólogo y coach y me dedico pues también a trabajar con emprendedores para inspirarles, trabajar su mente y desarrollar herramientas para conseguir vuestros sueños. Y bueno, sin más, vamos a presentar al invitado de hoy, que es Manuel García de Diego. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, encantado de estar aquí. Manu y yo somos amigos pues de hace años ya, no sé si 5 o 6 años, ¿no? O Correcto. más, Sí, sí. por ahí. Y bueno, nos conocimos a través de un amigo común, precisamente por el tema de nuestros emprendimientos, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, empezamos a hablar y la verdad que bueno, hemos conectado mucho y siempre nuestras charlas que tenemos él y yo regularmente son muy nutritivas en todos los sentidos, empresarialmente y en todo. Entonces, bueno, pues hoy yo creo que tenemos un invitado de lujo que nos va a aportar un montón de cosas. Así que, en primer lugar, bienvenido, Manu, y muchísimas gracias por tu presencia. Pues nada, a ti, Miguel, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, voy a presentarte para la audiencia, ¿no? Sí, Que por no te supuesto. conocen. Bueno, Manuel García de Diego es cofundador de OnMove, una empresa con sede en Australia, ¿no? Que es muy interesante todo esto que habéis logrado allí. Lo iremos deslajando en el programa, ¿no? Por Que habéis supuesto. pasado de no tener empleados, tener 6 o 7 empleados, de un crecimiento nacional en Australia a un crecimiento más global, de no generar nada, generar $500,000, ¿no? Y bueno, sobrevivir a la pandemia haciendo pivotaciones y también tener que desarrollar actitudes pues para desarrollar, para trabajar con equipos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Manu es ingeniero informático y, y bueno, después de una experiencia de desarrollo de software, etcétera, etcétera, fundaste con otro socio la compañía. Y de todo ello vamos a, cómo has logrado todos estos resultados, ¿no? Sí, por Vamos a supuesto. charlar hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si te parece, Manu, para que la gente sepa un poco y se sitúe, ¿no? ¿Qué es OnMove? ¿Qué tipo de empresa es? ¿A qué se dedica? Pues, pues mira, hoy en día Move es una agencia digital con sede en Australia, como bien has dicho. Eh, Nosotros lo que nos hace el producto un poco único es que cuando hacemos marketing, nuestro marketing, los canales a los cuales hacemos alcance son tanto en el exterior como a nivel digital. Tengo que decir que OnMove nació hace 5 años como una mera empresa de soporte a clientes para hacer campañas en la calle, como eventos, en centros comerciales, con un tipo de producto bastante único que nos llamó mucho y fue lo que nos empujó a salir, ¿no? Que era esto de las pancartas móviles, ¿no? Nosotros cuando llegamos hace 7 u 8 años a Australia, pues lo típico, ¿no? Cuando alguien pues, hace un Erasmus o va a estudiar fuera, pues intentas conseguir los trabajos estos casuales, ¿no? De repartir panfletos, flyers, bueno, de sacar algunas horas de trabajo para combinártela con tus estudios u otros trabajos, ¿no? Y nos llama mucho la atención que en Australia, pues habían como, igual que aquí, por ejemplo, vas al metro y ves, pues, por ejemplo, pancartas donde pues, empresas grandes se promocionan, pues allí lo hacían, pero todo era más móvil. Es decir, la gente, pues lo que hacía era se abrochaba como si fuese una mochila donde había una pancarta y dentro pues había un diseño, una creatividad donde realmente pues la empresa que pues, obviamente eh, pagaba por esos servicios, pues se promocionaba. Y nos llamó la atención porque, claro, nosotros vimos, era una mezcla como entre algo gracioso, pero a la vez único, distinto y que llamaba la atención. Y dijimos, hostia, qué divertido, vamos a apuntarnos a hacer ese tipo de trabajo. Después de un año o dos trabajando ahí, la verdad que tanto mi socio como yo cogimos un rol muy importante de la empresa a nivel de coordinación, de gestión de equipos, y empezamos a estar más cerca del equipo de ventas y vimos el potencial que había haciendo este tipo de empresas en Australia, ¿no? O sea, este tipo de servicios, ¿no? Y pues dijimos, vamos a hacerlo nosotros mismos. Entonces fundamos en el 2016 pues una empresa de, como llamamos en inglés, outdoor marketing, para hacer pues eventos, pancartas, y donde realmente nos centramos fue mucho en el nicho de gimnasios, ¿sabes? Entonces,
con toda la evolución, estuvimos 2-3 años haciendo básicamente pues, marketing outdoor, o sea, marketing en el exterior, hasta que con la llegada de COVID, como tuvimos que confinarnos, pues básicamente durante meses y meses y meses no podíamos pues lanzar estas campañas de marketing porque no podía ver nadie en la calle y al final no nos quedó otra que pivotar hacia algo más digital. Y desde entonces es donde pues, hemos crecido estos últimos 2 años y medio mucho en el aspecto digital y al final pues hoy por hoy somos una agencia creativa digital y que pues ayudamos a nuestros clientes tanto del mundo digital como desde el mundo físico, digamos. Aprovecháis las dos cosas, ¿no? Dado que al final habéis cogido, ¿no? Como al final yo digo, pues como un poco de una empresa de marketing 360, ¿no? Que intenta pues desde todos los ángulos posibles pues ayudar al cliente a ver qué es lo mejor, porque al final obviamente cada cliente tiene unas necesidades distintas y lo que algunos digitalmente les pueden ayudar más, a otros quizás pues cara a cara o en el exterior les puede ayudar mucho más también. Muy bien, bueno, ahora hablaremos un poco de todo este pivotaje y todo esto, cómo lo habéis hecho, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido los resultados que habéis logrado en OnMove, Manu? ¿Qué claves crees tú que han sido las más importantes? Yo creo que, a ver, te podría decir muchas y seguramente algunas me dejo, pero no sé, yo creo que sobre todo la perseverancia, ¿no? Cabe decir que cuando nosotros fundamos el negocio, éramos dos chavales con mucha hambre, con mucha pasión, pero sin ninguna, sin ningún conocimiento acerca ni financiero, ni de negocios, ni de networking. Sí que obviamente teníamos a mi socio Sergio, que era muy bueno en ventas, y yo, que soy bueno pues soy creativo y bueno, pues obviamente pues en desarrollo web y todo esto, ¿no? Aunque obviamente fundamos algo totalmente que no tiene nada que ver con lo que estudiamos. Entonces yo creo que la persistencia de realmente, primero querer demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de ese sueño emprendedor que siempre hemos tenido, de poder cumplirlo. Y es igual que si estuviésemos en España o estuviésemos en Australia. Confiamos en que somos capaces de hacerlo. ¿Y cómo? Sabemos nuestros límites, siempre hemos sido una persona con una conciencia muy realística de cómo somos, de nuestros límites, decimos, bueno, pues mira, si seguimos este camino, seguramente vamos a llegar ahí. Y yo creo que esto ha sido al final la base del éxito, ¿no? De siempre estar abiertos a la autocrítica, a también haber obviamente elegido el socio adecuado, que más allá de ser mi mejor amigo, pues también es una persona con valores y que yo creo que al final cuando tú antepones los valores a realmente el crecimiento personal basado en dinero o en éxito, yo creo que es lo que al final, directamente o indirectamente, te hace llegar a ello. O sea, una mezcla de perseverancia, porque Sí, las habilidades se aprenden, ¿no? Se correcto. va con trabajo, las habilidades, las cosas que te llevan al éxito, etcétera. También entiendo que hay una parte de ilusión, ¿no? Porque es lo que os ha llevado sin saber, bueno, no es que no supierais nada, porque tú tenías tu background, el suyo, una parte de ilusión, ¿no? Importante. Pues sí, como tú me lo dices, o sea, yo creo que la ilusión mueve montañas, mueve mares y mueve de todo. Nosotros, es lo que te decía, hace tiempo, yo personalmente siempre estuve rodeado en startups en Barcelona y yo siempre, aunque yo era el desarrollador web, yo siempre me veía más proyectado en los que llevaban la empresa. Es decir, a mí el día de mañana me gustaría estar ahí. Por ejemplo, y que es una cosa que yo no me di cuenta, de hecho me la dijeron, ¿no? Yo me acuerdo y lo agradezco mucho a una de mis antiguas empresas en las que estuve de becario y que ha sido un éxito totalmente en España. De hecho, trabajé para Escapada Rural, bueno, que es un portal de casas rurales en España y la verdad que ha sido muy exitoso. Y me acuerdo que al final de mi estancia allí, el director de la empresa me dijo, ¿tú cómo te ves el día de mañana? ¿Tú te ves eh, como Ludovic, que es el senior jefe de desarrollo, o te ves como nosotros? Y yo me acuerdo que me salió el decir, yo me veo como vosotros. Ahí fue cuando por primera vez entendí que quizás lo mío no era estar delante de un ordenador picando código. A lo mejor yo lo que quería era crear un producto, crear algo de la nada, hacerlo grande, hacerlo reconocido y ayudar y tener un equipo de gente que me ayudase pues, a conseguir mi visión, ¿no? Entonces, obviamente, esa ilusión que siempre he tenido por querer crear algo, por querer ser emprendedor, por sobre todo tener la ilusión de tener libertad financiera,
y de que para mí, en cierto modo, mi éxito personal, aunque el éxito es algo muy subjetivo y ya iremos más adelante a ello, para mí es algo en el cual yo me sentía muy orgulloso de mí mismo, ¿no? Entonces, por eso esa ilusión, esas ganas de querer seguir y de querer crecer, pues es lo que también me está llevando hacia donde estoy. O sea, hay una parte como de pasión, pero también por lo que dices, Manu, de querer demostrar algo, pero a ti mismo, ¿no? Es como una superación. O sea, querer sacar Totalmente, fuera lo que uno quiere, totalmente. pero también como para superarme a mí mismo de que soy capaz, ¿no? Eso para ti era importante. Y lo sigue siendo porque al final todos nacemos con límites, límites basados en nuestras experiencias, basados en la sociedad, basados en nuestras familias, basados en lo que hemos vivido. Y yo siempre tenía ilusiones que automáticamente mi voz interior me decía, deja de pensar en eso porque tú no eres capaz de hacerlo. ¿Sabes o no? Pero yo siempre sabía que podía. Y esto es lo que yo siempre a mucha gente le intento inculcar, es decir, que nadie te diga, que no te diga absolutamente que no eres capaz de hacer algo, porque es que yo soy el mayor ejemplo, ¿no? Y no por nada malo, positivo o negativo, sino porque yo vengo de una familia muy humilde, en el cual nos ha costado mucho, y al final, pues, estoy consiguiendo cosas que yo hace tiempo, pues, no me imaginaba, o sea, nunca me hubiese imaginado, pero que al final, en cierto modo, una parte interior de mí sí que se proyectaba en el momento que estoy ahora, ¿no? Y al final es lo que decimos, que si tú te proyectas eres optimista, te proyectas en cosas positivas, en que eres capaz de hacer algo, al final realmente esos pensamientos que tienes ahora en 2, 5, 10 años vista, estás ahí, estás ahí. Bueno, hablas eso de también como visualizar, conectarte con esa ilusión y empezar a construir esa realidad en tu cabeza, ¿no? Una generación de realidad, con esa Totalmente, perseverancia y con ese motor que es el superarme a mí mismo, que también correcto. te ha impulsado, ¿no? Y que al final lo vas a acabar creando, ¿no? Vas a acabar haciendo todo eso. 100%, y no es el superarme a mí mismo, sino es que me hace a mí feliz. Y ojo, lo que me hace a mí feliz no es lo que le va a hacer a otro amigo mío feliz. Pero a mí, para mí, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad siempre ha sido coger algo, ¿cómo te lo diría? Algo que está en un nivel bajo y subirlo. Es decir, y ese viaje, básicamente, pues ser parte de él, ¿no? Estamos hablando de que la perseverancia, de la pasión, de la superación, pero yo también te diría que una cosa muy importante es el habernos caído varias veces, ¿no? Y el habernos sabido levantar sin desistir, ¿no? Y por eso creo que es muy importante cuando tú creas un viaje de este tipo, es muy importante seleccionar con la gente con la que te vas a rodear, porque eso también va a hacer la diferencia. ¿Qué criterios crees que son los más importantes, Manu, para seleccionar a tu equipo? Yo me baso mucho en los valores. Para mí son muy fundamentales. Yo antepongo mucho más una persona con potencial, pero con valores de trabajo en equipo, de empatía, de superación, que no alguien que es muy bueno, pero que viene, digamos que, pues hace sus horas de trabajo y ya está, o que es menos trabajador, ¿no? Creo que es importante seleccionar ese tipo de gente, porque tú al final, sobre todo cuando es una startup y es una empresa muy, muy pequeña, tú necesitas gente que siga tu visión y gente con ganas de crear impacto. Y yo he tenido que formar mucha gente en mi equipo porque realmente les he visto el potencial de decir, esta gente muere por un move. Y al final es lo que siempre hemos buscado, ¿no? Y lo mismo lo digo para gente de equipo de oficina como para gente que contratábamos casuales, ¿sabes? Como gente autónomos aquí, como los que utilizan Globo o Uber Eats, pero para llevar las pancartas, gente con valores, gente que yo sé que la ética de trabajo es muy importante, que yo sé que mañana tiene que hacer una hora, 3 horas de trabajo a media hora de la ciudad y no me va a dejar colgado a última hora, que yo sé que puedo confiar en esa persona. Entonces, también yo creo que el hecho de haber empezado con un tipo de negocio muy complicado porque dependía mucho de la gente y tenía que potenciar mucho la psicología para ver a quién contrataba, yo creo que me ha ayudado mucho luego también para saber elegir la gente con la que rodearme para pues, poder llegar donde estamos llegando. ¿Y aplicarías esas mismas fórmulas para el tema de los socios de empresa, Manu, o alguna diferente? 100%. O sea, me refiero, cuando tú intentas
crear una empresa. A ver, todo es independiente de si el rol de esa persona va a ser un socio o va a ser un inversor, y depende de, obviamente, muchas veces si tú necesitas un inversor que va a poner X dinero y va a tener parte de socio, pero necesitas para tú llegar a tus objetivos, a veces hay que buscar un equilibrio, pero como socio de crear algo de cero o como socio de vivir el momento y de que no van a haber egos, de que nadie va a querer estar por encima de nadie. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque al final es lo que te digo, somos humanos y las emociones y el entorno es muy importante para que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo, ¿no? Y al final creo que tanto mi socio y yo estamos en la línea de que a nosotros nos gusta llegar lejos, pero para poder compartir esto entre nosotros y con nuestros amigos. Porque ¿de qué va a servir si llegas el día de mañana, es una persona muy exitosa? A nivel, me refiero de emprendedoría, porque para mí el éxito no solamente se basa en esto, pero luego tienes mucho dinero y no tienes a nadie con quien compartirlo, ¿no? Pues esto es un lema que siempre lo tenemos nosotros, de decir, es muy importante el dinero, es muy importante el crecimiento personal, pero lo más importante es nuestro entorno, es la familia y son los amigos. Muy interesante, Manu. Oye, y Gracias. hablabas antes de, bueno, cómo se forma la ignición en ti como emprendedor, ¿no? No sé si, y hablas de que te dijeron cosas desde fuera, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque yo, por ejemplo, para mí, que también soy muy emprendedor, pero siempre, por ejemplo, quería sacar fuera mis sueños, mis ilusiones y las iba haciendo. Y luego al final, bueno, pues formé proyectos de emprendimiento. Pero antes de eso, pues sacaba canciones, sacaba un club de debates, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en ti? No sé si eras una persona antes que te gustaba tener ilusiones y las ibas sacando, tu creatividad fuera, o fue a partir de un momento en el que te diste cuenta, o cómo fue ese proceso. No, es una muy buena pregunta. Yo siempre soy una persona muy creativa y siempre, por limitación, por palanca, me ha costado mucho ejecutar, ¿vale? A veces cuando tú quieres ejecutar una idea, como cuando quieres dar un paso importante en tu vida, al final no lo acabas haciendo por miedo a algo nuevo. Esto es una cosa que hoy por hoy aún incluso me pasa. Cuando tengo que dar algún paso importante, si no tengo la seguridad y lo tengo todo controlado, no estoy cómodo. También va con mi personalidad. Pero a veces uno se tiene que lanzar y ya está. Es decir, aunque salga mal, pero el hecho de coger como hábito el voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar esto, te va a dar, por probabilidad, te va a dar más chances o más oportunidades de que una de esas ideas o uno de esos movimientos en tu vida acabe siendo un éxito, ¿no? Yo, personalmente, siempre me había gustado como estar fuera de lo convencional, ¿no? Pero no por nada malo, ¿eh? Yo nunca me había visto, no sé, con 25 años o 30 en el típico trabajo de toda mi vida y con una familia y dedicando mi tiempo en parte a ella, ¿no? Es decir, no es como algo malo y es algo que me encantaría, quiero dejarlo claro, pero como que antes de hacer eso me gustaría, quería crear algo, ¿no? Entonces, fue para empezar a los años de, creo que cuando tenía 22 años, 20, 21 años, lo primero que hice fue con mis colegas, con mis amigos, alquilamos un local y empezamos a apostar en casas de apuestas en España cuando no estaban reguladas para sacar un dinero extra. Siempre intentábamos hacer algo para ganar ese dinerito extra, pero en vez de ir a lo fácil e intentar conseguir el trabajo en verano para luego nuestros gastos, no, nosotros queríamos venga, vamos a un portal donde nos digan las mejores cuotas y apostamos para ganar dinero. Y era como una especie de experiencia que parecía emprendedora, ¿no? Porque al final, bueno, pues intentábamos con unas fórmulas matemáticas aprovecharnos de la competitividad entre las cuotas en diferentes casas y siempre ganábamos dinero, ¿no? Y bueno, eso fue nuestra primera experiencia, ¿no? Luego, a través de ello, yo quise crear un software para más a ver si me sale la palabra, más ajustado, que nos dice las cuotas más ajustadas, y ahí es donde empecé mi primera, o yo diría segunda, pero vamos a decir mi primera, bueno, déjame primero que diga que lo otro, después de 4 o 5 meses, lo dejamos porque regularon, no sé si fue en el 2010 o algo así, no me acuerdo, lo de las casas de apuestas en España y ya no podíamos conseguir dinero, ¿no? Pues al final lo que hicimos fue, básicamente, yo dije, hostia, me gustaría seguir este proyecto, pero en aquel momento quien es mi socio ahora se fue a hacer un Erasmus fuera o a seguir estudiando su carrera fuera. El otro chico no quería seguir con esto porque decía que no le veía viabilidad y yo pues le veía viabilidad. Así que lo que pensé es, quiero desarrollar este tipo de software, pero para el extranjero. Y conseguí un socio entonces, que fue un compañero de trabajo que tuve anteriormente y que era muy bueno programando y era un crack.
y estuvimos un año y medio desarrollando ese software. Y luego, pues cuando lo fuimos a sacar, pues bueno, las cosas no salieron bien por discrepancias entre él y yo, y ahí fue un palo duro en el aspecto de que en el momento de la verdad, digamos que me sentí desplazado, vamos a decirlo, ¿vale? Y para no entrar muchos en detalles. Eso, para mí, fue un toque de orgullo y de aprendizaje en el cual es lo que me hizo luego que cuando yo iniciase un negocio tuviese muy claro a qué tipo de socio debía elegir conmigo, ¿no? Una persona más en valores, más que enfocada en estar por encima de la otra persona o por estar encima de uno mismo, ¿no? Entonces, yo al final siempre estoy rodeado un poquito en todo esto y quizás los diferentes inputs que he ido recibiendo por experiencias, por palos, es lo que al final me ha hecho a lo mejor al final saber elegir el tipo de gente y al final acabar desarrollando algo que ya previamente quería hacerlo, pero que no llegó hasta Australia y que fue pues, básicamente pues, con Sergio, con mi amigo y con mi socio, que allá en el 2015 o 2016 fue cuando sacamos el tema de lo de las pancartas. Bueno, es muy interesante, Manu, y fíjate, empiezas a hablar un poco pues, de las aprendizajes que has tenido, ¿no? A base de dificultades, ¿no? Una fue, pues eso, con tu anterior socio, ¿no? ¿Y qué dificultades has tenido en todo este camino, ¿no? Y cómo las has logrado superar? Bueno, a ver, motivaciones han habido muchas. O sea, perdona, la pregunta Sí, era, dificultades, ¿no? es que salió motivaciones y ya no me sale la palabra anterior. No, dificultades siempre hay. Cuando uno inicia un negocio, la primera dificultad que tuvimos era, teníamos muy claro que queríamos hacerlo y no había manera de salir. Tú sabes cuando coges un tema y empiezas a hablar easy, easy, easy en condicional y el easy, easy no te trae nada en la vida, ¿no? Hasta que un día me dijo mi socio, Sergio, mi amigo, oye, hace 3 o 4 meses que queremos sacar esto y venimos hablando de cuándo lo hagamos y no estamos haciendo nada. Vamos a llamar a un proveedor de China y vamos a comprar las pancartas. Y le dije, uff, ¿ves? Ya, como soy yo. Entró ahí el... El miedo, ¿dónde vas? Que es que valen muy caras, que es que no tenemos a un cliente, tal. Y me acuerdo que él me dijo, y me hace una lección muy, muy positiva de, es igual, aunque nunca lo vayamos a hacer, aunque ahora no sea el momento, vamos a pedirlas. Vamos a demostrarnos a nosotros mismos de que al menos estamos un paso más cerca de iniciar el negocio. Tío, me convenció, fue una fuente de inspiración para mí y dije, hazlo. Aunque en ese momento económicamente no nos iba bien gastando $2000, porque estábamos trabajando en trabajos casuales, pagando una visa en Australia, viviendo con una renta, todo en Australia es más caro y al principio, en los primeros años siempre son más ajustados, ¿no? Y me acuerdo que bueno, básicamente que eso, que pedimos la Billboard y ahí tuvimos la Billboard durante un año bajo la cama. Pero, que esto es lo gracioso, Pero pero, habéis dado un paso grande. pero siempre estaba debajo de la cama diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, hasta que al final la Estabais cogimos debajo. anunciando a los seres que viven debajo de las camas de la gente, pues Ahí estaba nuestra ese tipo pancarta, de... nuestra Billboard. Hasta que un día dijimos, tío, esto vamos a empezar a moverlo ya. Y fue como cuando empezó, ¿no? Y una de las dificultades, volviendo a tu pregunta, es el decidirse. Hay gente que lo tiene muy claro en la vida. A nosotros nos costaba más. Esa fue una de las dificultades. Otra, pues el cómo empezar. Es que no sabíamos qué hacer, hacia dónde apuntar. ¿A quién le vendemos esto? ¿Cómo se lo vendemos? No tenemos ninguna propuesta, no tenemos ningún case study, o sea, ningún caso de estudio, no tenemos una web, no tenemos nada. ¿Cómo empezamos, no? Y ahí es donde ahora entra un poquito lo de José Miguel Marco Alonso, que nos ayudó mucho al principio del negocio. Pero yo me acuerdo pues, que empezamos a hacer la web para que cuando Sergio empezase a ir a reuniones tuviese una presencia online. Nos inventamos algunos casos de estudio para que, claro, el cliente al principio no se diese cuenta de que era el primero. Claro, tú imagínate que te van a vender algo y te dicen, hola, tengo esto que es espectacular, pero tú vas a ser el primero en probarlo. Me acabo que, ¿sabes? Aquí hay algo que dices, uff, algo falla, ¿no? No, que luego al final al primer cliente siempre le ayudas. Es más la barrera de entrada esta del miedo de decir, no, es que no lo he hecho nunca, pero si tú lo haces es porque crees que puedes hacer algo y luego le vas a ayudar. Lo que pasa es que es más que nada, bueno, que esa persona sienta confianza, ¿no? Correcto. Nosotros sabemos que nuestro producto funcionaba.
pero no teníamos un pitch de venta, no teníamos propuestas, no tenemos casos de estudio. E igual que la empresa en la que estábamos anteriormente, pues ellos, sus clientes, eran agencias de marketing que les subcontrataban para hacer marcas grandes como McDonald's, Burger King y tal. Nosotros no sabíamos cómo empezar a conseguir clientes. Nuestra primera dificultad era, ¿cómo conseguimos clientes? Es que no sabemos. Vamos puerta a puerta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no teníamos ni idea, no sabíamos qué hacer. Así que lo que hicimos es empezamos a construir manualmente bases de datos, de emails y enviar pues, newsletters con nuestros servicios, hasta que ahí por primera vez tuvimos la suerte de que uno de ellos nos dijo, mira, estoy interesado en esto porque es algo muy, muy, muy complicado. Oye, mira, venir aquí al gimnasio. Y es como, digamos que empezamos poco a poco digamos que, pues a coger confianza y a ir a reuniones, ¿no?, con ellos. Luego, claro, te estoy hablando de las dificultades que tuvimos al principio. Luego hemos tenido muchas dificultades a lo largo pues de lo que es el negocio, ¿no? De pues, cómo estabilizar las ventas, porque al principio nuestras campañas eran un mes, podíamos tenerlo muy bueno, luego 2 meses no lo teníamos. Es cómo somos capaces de poder hacer que las ventas sean realmente de campañas de marketing pues constantes, para que nos haga tener unas proyecciones de cara al futuro que nos den confianza en lo que va a entrar y en lo que podemos mantener. Luego dificultades a la hora de, pues obviamente de... ¿Y cómo has ido superando todo eso, Manu? Así como claves generales de tuve esta dificultad y me ayudó esto, ¿no? Bueno, O sea, por yo el creo tema de ventas, por ejemplo, con el tema de ventas, preguntar a gente que estaba en ese mundillo, como era José Miguel Marco Alonso, que él era una persona de ventas y de marketing en una de las escuelas importantes en Australia que traían a gente extranjera para estudiar cursos vocacionales de negocios y de inglés. Preguntar a nuestro entorno de gente que tenía experiencia en negocios o en ventas, y también sobre nosotros siendo persistentes y dándole horas, horas y horas a leer y a ver realmente pues cómo podíamos llegar a la persona que podía tomar una decisión acerca de pues si quería nuestros servicios o no. si tuvieras que decir cuáles son las 3 claves que tú crees más importantes a la hora de vender algo. Claro, a ver, es que esta pregunta sería más para mi socio, que es el que se encarga de la parte de ventas. Yo soy más de la parte operacional, ¿no? Pero yo creo que uno es tener muy claro tu producto y tener muy claro cómo le va a ayudar a tu cliente. Nosotros siempre, como te he dicho algo, nos queremos caracterizar por valores y honestidad, y no nos gusta ir a vender algo por el mero hecho de que queremos hacer dinero. Creo que si realmente tenemos confianza en que te podemos ayudar, tarde o temprano va a salir. Luego, obviamente, pues tener una idea muy clara de los servicios que uno tiene y de cómo presentárselos al cliente, ¿no? Y luego, pues, ya más técnicamente, pues tener básicamente pues, habilidades pues, como de jugar con las expectativas del cliente, cómo presentarle algo que le incremente el deseo, pero sin que realmente pues, prometerle nada malo, enseñarle ejemplos de lo que tú ya has hecho con números tangiblemente, porque al final el marketing hoy, desde la parte digital, es mucho más tangible, ¿no? Con métricas de marketing de pues, coste por adquisición, impresiones, coste por lead, pero desde la parte de outdoor ellos me decían, ¿cómo nosotros sabemos que X personas nos van a ver esto, ¿no? Entonces pues, teníamos siempre que intentar, desde el punto de vista más tangible, presentarles números de, mira, quizás no te podemos decir por hora cuánta gente está viendo tu publicidad en la estación de metro de Central de Sydney, pero sabemos que a este cliente que se ha dejado $3.000 se han apuntado 50 miembros y eso le ha generado un revenue, o sea, un retorno de inversión de 15.000. Pues un poquito con todo esto, ¿no? Al final lo tienen que ver claro. Y de la parte operacional, ¿cuál dirías que son las claves para que vaya bien, Manu? Bueno, es tener el equipo ideal es muy importante, ser capaces básicamente de contratar a un equipo que realmente pues, es bueno, tiene valores, pero obviamente también es bueno y saca faena. Es muy importante el tema de estructuración, de cómo está estructurado, para que los tiempos siempre estén por encima de cualquier cosa, porque al final
cuando al cliente le prometes algo o piensa que va a tener su proyecto, su bebé en cierto modo, en cierto tiempo, debemos de estar muy seguros de que lo podemos dar en ese tiempo, porque si no al final puedes perder credibilidad a nivel de empresa, ¿no? Y al final nos ha pasado que a veces, pues, por X razones nos hemos retrasado más en algún proyecto, lo cual, sobre todo cuando es una empresa joven, puede pasar porque, bueno, pues eres joven y tienes que aprender en cierto modo, ¿no? Pero bueno, es tener unas estructuras y unos procesos de trabajo muy asentados, ser muy transparente con el cliente. En todo momento es importante que vea en qué fase estás. No puedes pretender o podemos pretender que un cliente ponga X dinero y no saber nada hasta 2 o 3 meses. Por mucho que tú le digas, va a estar en 4 meses, ¿no? Intentar darle todo esto y tener un equipo pues, que obviamente pues, de un trabajo excelente. Nosotros siempre queremos hacer un wow. Un wow significa, por ejemplo, en el mundo web. En el mundo web todo el mundo puede hacer una página web. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Pues que realmente somos muy pasionales a nivel de diseño, porque creemos que el diseño está ligado a tu marca y está ligado a ti. Significa que si tú tienes un diseño, por ejemplo, una página web muy top, con animaciones, con muy limpio, minimalista y que realmente a nivel de experiencia de usuario muestra bien lo que haces sin marear a tus clientes, eso va a crear una percepción en ti, una primera impresión que te puede ayudar a vender más, ¿sabes? Así que bueno, son una serie de Bueno, cosas. pues muy interesante todo esto que has ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de este camino que nutritivo que es el emprendimiento y enriquecedor, ¿no? Hablando de, bueno, hay muchas dificultades que has podido tener, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, y cómo has podido superar, cómo habéis podido superar el tema de la pandemia, ¿no? Porque pues, lo que comentabas al principio, ¿no? de la entrevista, vosotros sois una empresa de presencia más bien outdoor, ¿no? De marketing outdoor, ¿no? Fuera. Y claro, en ese momento había confinamientos y de todo y hay muchos costes, ¿no? que mantener. ¿Qué hicisteis ahí? ¿Cómo habéis logrado superar esto? Yo creo que fue un antes y un después de la empresa y es una de esas dificultades que te quería ir comentando anteriormente, pero creo que requiere un apartado especial, ¿no? Y sí, ahí fueron momentos duros porque pues, de tener una media de ventas de un día para otro, algo que tú empiezas a escuchar en el exterior de una pandemia, de un virus, no sabías realmente, no éramos conscientes de las consecuencias. No creíamos que iba a estar el mundo parado durante 4 meses. Ciudades fantasmas, ciudades tocadas por todo esto. Y claro, nosotros en aquel momento pasamos de tener una media de ventas razonable con un equipo a no tener absolutamente nada. 4, 5, 6 meses sin ventas. ¿Qué ocurrió? A ver, nosotros tuvimos ya muy claro desde el minuto 1 de que teníamos que pivotar hacia lo digital. Pero desde el minuto 1. Primero que, claro, mi background, como lo decimos, mi historial es desarrollo web, es digital, entonces lo que hicimos fue decir, oye, vamos a potenciar esto que yo decía mucho en Barcelona y vamos a intentar, pues eso, ¿no? Conseguir clientes, pero ahora en vez de vender pancartas outdoor o en la calle, pues vamos a hacerlo más a nivel digital, ¿no? Y nada, pues claro, lo bueno es que después de llevar 2 o 3 años ya en el negocio, ya teníamos alguna serie de estructura y de procesos que sabíamos cómo actuar para conseguir clientes. Claro, esto no era como la primera vez de decir, dificultad de cómo empiezo, ¿no? Pues hacer listas, ¿no? Nosotros cogíamos listas ya o comprábamos bases de datos, teníamos dinero y enviábamos newsletters en plan, oye, mira, tenemos estos servicios, hacemos un estudio de, por ejemplo, de clientes o de empresas que tenían a lo mejor webs muy mejorables y les enviábamos una newsletter en plan, oye, podemos hacer esto para ti, ¿no? Entonces, nada, así poco a poco pues fuimos consiguiendo un poquito de páginas web. También es verdad que obviamente, y lo bueno que, y la diferencia que hay también entre emprender en según qué países es que luego tienes el factor externo que le puedes llamar suerte, le puedes llamar otra manera, pues que a nosotros, por ejemplo, sí que Australia tiene un plan de soporte a empresas muy grande y cuando hubo pandemia, ellos igualmente, aunque fuesen unos mínimos, a todas las empresas les daba dinero para mantener a sus empleados y para que no se hundieran. Entonces, ese cúmulo de pivotaje rápido, más teniendo una bolsa muy mínima, me refiero igualmente a Nike, yo hubiese preferido que hubiese pandemia, ¿no? Porque es igualmente, pero al menos esas cosas es lo que pues, nos permitió tener la tranquilidad de decir, bueno, podemos permitirnos 3, 4, 5 meses sin ventas y tal. Luego también una cosa que Australia ofreció en aquel momento fue el hecho de poder sacar lo que se dice allí la superannuation.
Es decir, superannuation es como si fuera tu caja de pensiones aquí, que la dejas para cuando tú te jubilas. Pero en momentos tan extremos y de crisis en el país, decía, no sé, si tenéis acumulado 10.000 o 15.000, lo podéis sacar para vuestros gastos diarios, ¿no? Claro, nosotros, ¿qué ocurría? Que cogimos ayudas y pivotábamos muy rápido. Entonces, eso es lo que nos hizo sentar las bases para lo que se ha convertido hoy en día lo que es OnMove, que es una empresa donde si antiguamente era 100% de outdoor, ahora es a lo mejor 80% digital y 20% de outdoor. Y con más presencia internacional, ¿no? Porque claro, antes los clientes eran más de Australia, ¿no? Y ahora tenéis... Bueno, más que internacional es nacional. Es decir, siempre hemos estado en Sydney, ahora lo que estamos es en varias ciudades de Australia. De momento no estamos a nivel internacional, pero es una de los movimientos que queremos hacer pronto. Dale tiempo a la historia, El- claro. Bueno, y te iba a decir, si teníais eso en mente, si habéis llegado ahí o no con la pandemia, porque claro, vosotros, vuestra lengua madre es el español, ¿no? Y sin embargo, el trabajo lo hacéis en inglés en Australia, pero claro, tenéis esas dos puertas y con el mundo online, bueno, el porcentaje de gente que online, que en el mundo habla inglés y español es brutal, ¿no? Entonces, lo que habéis hecho de momento ha sido expandiros por Australia, ¿no? por toda ¿Por Australia. alguna razón? ¿O no, por, digamos, acotar el nicho en Australia? ¿O por no ir a por todo? No, es por ir a nivel de proceso, ¿no? De crecimiento progresivo, ¿no? Nosotros empezamos con un nicho que era un tipo de marketing muy específico para gimnasios, para Sydney, y los expandimos a Melbourne, y desde el mundo, desde que... Y nos costaba escalar el negocio, ¿no? Porque tú cada vez que quieres hacer campañas grandes en ciudades tienes que enviar todo el material a un almacén allí, contratar a gente de allí. O sea, el proceso, la logística era muy complicada. Pero bueno, si se estaban vendiendo campañas de X dinero, salían a cuenta. Pero no era fácilmente tan escalable como es el mundo digital. En el mundo digital nos dimos cuenta de que era tan fácil como hacer una llamada de Zoom, como estamos haciendo ahora, vender tus servicios y nosotros desde Sydney podemos desarrollarlo todo, ¿no? Entonces, esto nos ha abierto también la mente a decir, oye, el mundo digital da más dinero, es mucho más escalable, vamos a darle prioridad, ¿no? Entonces la idea ahora es, pues como tenemos experiencia en el mundo anglosajón, pues quizás tirarle a Nueva Zelanda, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Canadá, incluso Sudáfrica, pero como tú bien dices, una de las cosas que yo me he dado cuenta en Australia y que he aprendido es que cuando tú hablas español y hablas inglés, en cierto modo, pero que no quede esto muy de... el mundo Es es como que tuyo? sí, el mundo es tuyo. Me quedé un poco Que totalitario, un no poco quede en tal, plan conquistador, pero habla inglés y español pero medio... claro, es decir, puedes hacer negocios en cualquier parte del mundo, tío. Claro. Bueno, es muy interesante el tema de Australia, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido como emprendedor, Manu, en tu camino de emprendedor? Y luego, ¿qué cosas has aprendido en Australia? De tu experiencia de sumergirte en un país nuevo, tan grande, ¿no? Con una cultura diferente. Empezando por la primera para no marearte con las preguntas. ¿Qué cosas has aprendido así, las más importantes, en tu camino como emprendedor? Bueno, pues básicamente cómo generar contenido de venta, cómo realmente pues, acercarnos a clientes sin ser nuestra lengua madre. Nosotros esto nos ha supuesto una limitación muy grande, una palanca para el devenir del negocio. Creíamos que el hecho de no ser nativos nos iba a cerrar mucho las puertas para cerrar contratos. Es decir, es igual tú la percepción que tienes aquí en España de que, ni mucho menos me refiero sin ir a malas, pero si una persona a lo mejor que no es de España, de fuera, te llama inconscientemente por la sociedad en la que vivimos, no te genera quizás la misma confianza que si te llama alguien desde tu mismo país. A nosotros eso eh, nos veíamos como, nos proyectábamos como desde la parte del cliente de que los que le estábamos llamando éramos extranjeros. Entonces, eso al principio nos ayudó mucho porque, claro, nosotros por mucho que llevamos 7 años y nuestro inglés sea muy bueno, el acento, el cómo te expresas no es nativo, porque tu manera de pensar, de construir las palabras, no es igual que si las aprendes desde el colegio, desde que eres un niño pequeño en Australia. Pero claro, nosotros pensábamos al principio de que esto nos iba a generar muchos problemas. Y en ciertos modos,
a la hora de hacer estrategias de venta o a la hora de crear equipos, digamos que confiamos más en alguien externo que en nosotros para hacer la venta. Cuando realmente nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que al final era una limitación más, porque para empezar Australia es uno de los países con mayor diversidad cultural, que están acostumbrados a gente de todos los países del mundo y que encima en su cultura les encanta ayudar. Y eso es otra cosa que también es muy valorable. No sé en qué punto, si a lo mejor en otro país no se hubiese ido tan bien como en Australia, porque en Australia es que de hecho te empujan, es un país económicamente fuerte, que le gusta consumir, que le gusta ayudar a la gente, que cuando ellos detectan y ven que hay gente con hambre, gente que quiere hacer las cosas bien, les dan oportunidades, ¿no? Entonces, obviamente esta es una de las cosas que pues digamos que a nivel del mundo de emprendedor Australia, pues nos ha enseñado, ¿no? A cómo desenvolvernos, ya no solamente hacer negocio, sino hacer negocio fuera de nuestro hábitat natural, ¿no? En Australia, ¿no? Y bueno, sí. Y a nivel de la cultura, de la vivencia, todo esto, ¿qué te llevas de haber tenido que aprender un idioma, de sumergirte en ese país? ¿Qué cosas te ha enriquecido esa experiencia? Yo creo que te aumenta mucho la confianza cuando sales de tu hábitat natural, de estar rodeado de tu familia, de que tienes la mayoría de cosas hechas en casa, empezar a irte fuera y ver que todo depende de uno mismo y que uno mismo se lo genera todo, para empezar es algo que te genera un clic mental y te da placer, es como si fuera dopamina, ¿no? En plan, cuando recibes un mensaje de texto, un email o un like en Facebook, no es un, hostia, mira, ¿cómo cocino? O ¿qué lavadora he puesto? Son cositas que eso no te empiezan a construir confianza. Confianza que obviamente luego no significa que vayan y se canalicen hacia un negocio. Puede ser hacia otro apartado de tu vida que sea espectacular, conocer a la mujer de tu vida, tener familia, viajar. Hay mucha gente que le encanta viajar y a mí igual. Pero el hecho de demostrarse uno mismo que es capaz de estar en un país de lengua extranjera y poder conseguir su primer trabajo casual, su primer trabajo como informático, aprobar asignaturas de inglés y luego conocer gente. Creo que hay una de las cosas importantes que nunca nos enseñan en los colegios o en el día a día, que es el networking o el conocer a gente para enriquecerte de ellos. Yo he conocido a gente que creo que aquí en mi barrio, en toda la vida, no hubiese sido capaz de conseguirla porque vengo de un barrio muy humilde, pero que el hecho de estar en Australia, aunque haya gente de clase social muy alta o muy baja, te acaban poniendo en el mismo lugar. Entonces, tú puedes estar tomando una cerveza o un café o teniendo una conversación como tenemos ahora con gente que a lo mejor tiene empresas en Argentina o que son jeques árabes de Arabia Saudita, te hace decir, hostia, me estoy codeando con gente top, con gente que sabe manejar dinero, que tiene sueños, que vienen, que son muy focalizados, que vienen de familias que para ellos nada es imposible. Pues a mí esto es lo que realmente me ha ayudado a cambiar un poco el mindset, la mentalidad de decir, hostia, pues que quizás crear un negocio no es complicado. Oye, que quizás podemos ser capaces de hacer dinero. Oye, que, ¿sabes? Entonces creo que me ha ayudado mucho también el enriquecerme a través de gente que he conocido alrededor del mundo, pero muchísimo. Es muy, muy importante eso, ¿no? Y te abre la mente y ya te digo, aprendes, ¿no? de la experiencia de los demás, ¿no? Totalmente. Eh, Hablando de confianza, Manu, has mencionado un poco la importancia de la confianza en uno mismo, que te la puede dar, por ejemplo, el empezar de cero, el hacer cosas y comprobar que tú puedes hacerlo, ¿no? Persistiendo, porque es necesario para poder hacerlo. ¿Qué cosas más utilizas tú para crear confianza en ti mismo? Bueno, es lo que te digo, de vez en cuando, a mí no me gusta mucho caer en la rutina. Intentar poder salir de ella y hacer cosas en las que no estoy acostumbrado y que me generan cierto placer, no sé ahora el qué, por ejemplo, no viene en la mente, pero como te he dicho anteriormente, hacer algo que a mí me hace como conseguir algo y digo, hostia, he sido capaz de hacer esto, me sube la confianza. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que yo intento hacer es justo lo contrario de es justo hacer lo que no me gusta hacer. Siempre y cuando sea, me refiero positivo, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta hablar en público, a mí me cuesta hacer ciertas cosas, ¿no? Pues una tontería, tengo vértigo, no me quiero tirar por paracaídas. Pues hacer esas ciertas cosas es como superar mis límites, superar mis miedos y me hace conseguir un bienestar y una confianza de decir,
bien, he conseguido esto, ¿qué es lo siguiente, ¿no? Y lo mismo pues a nivel de negocio, podrían haber muchos ejemplos, del cual ahora mismo no viene ninguno, a nivel personal, pero creo que es muy importante siempre, yo como lo resumiría, es intentar salir de la zona de confort, que a veces no nos damos cuenta y cuando estamos en ella estamos atrapados en la rutina, en el trabajo diario, ¿eh? Ojo, y cuando digo rutina, es una rutina incluso aunque tengas un negocio y aunque tengas una familia, hay que intentar siempre a uno brindarse la oportunidad de poder hacer algo distinto, pero también algo, a la vez algo que le cuesta para demostrarse de que uno es capaz de conseguir realmente lo que uno se propone. Y que además, fuera de la zona de confort, no sé si están las mejores cosas, pero desde luego hay grandes cosas, ¿no? Totalmente. Personas, experiencias, cosas que luego se convertirán en tu zona de confort también una vez que simplemente explorar, ir Totalmente. viendo, ir aprendiendo cosas, ¿no? Totalmente, Y está totalmente. todo el mundo, todo el universo ahí, ¿no? Fuera de la zona de confort, ¿no? O sea que muy importante lo que dices, Manu. ¿Cuáles dirías que son tus palancas más importantes para, es decir, herramientas que tú utilizas para mover cosas potentes? Ay, ¿me puedes dar un ejemplo? Por Sí, ejemplo, me sí. refiero, imagínate, yo, por ejemplo, para mí es la ley de Pareto. La ley de Pareto que es que el 20% de las cosas que, que generan las causas de algo generan el 80% de los resultados de algo. Entonces siempre a mí me ayuda eso porque me fijo, vale, ¿cuál es el 20% de cosas, por ejemplo, que estoy haciendo que me genera el 80% de mis ingresos, ¿no? Una Vale. palanca que es un instrumento físicamente que tú pues, no puedes levantar una piedra de 800 kilos, pero con una palanca suficiente, sí. Es decir, ¿qué Vale. herramientas tú utilizas para, para mover cosas grandes, que te permiten generar resultados grandes? Bueno, como te he dicho antes, yo siempre intento ser una persona social y rodearme de gente, porque yo creo que a veces la gente te proporciona diferentes tipos de inspiración o diferentes tipos de impulsos que a lo mejor uno los puede tener ahí, pero que a lo mejor la idea de alguien o el empuje de alguien hace que lo acabes desarrollando. Creo que rodearse, como he dicho al principio, de la gente adecuada, una mentalidad muy positiva, muy optimista y que te genere algo, ¿eh? Lo mismo una persona a mí me puede generar algo, una inspiración, y a lo mejor a otro amigo mío u otra persona no se la genera, no pasa absolutamente nada. Yo creo que saber, sobre todo uno, rodearse de esas personas que a uno le podrían inspirar, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Luego, creo que leer, creo que es muy importante, que te ayuda como palanca, pues, a tener perspectivas, ¿no? De ciertas cosas, pues, para poder llegar a resultados finales. Creo que también es muy importante la gestión de emociones. La gestión de emociones o de expectativas también ayuda, por ejemplo, pues cuando vas a conseguir algo o estás en el momento de conseguir algo, pues cómo estar, digamos que de la mejor manera capacitada, pues para dar el máximo de resultado posible. Muy bien. Eh, ¿Quiénes dirías, Manu, que son tus héroes, tus maestros, tus fuentes de inspiración, maestros, maestras? Mira, haber tenido muchos. Tengo los famosos, los que todo el mundo sigue, que ahora te lo diré, desde el ámbito más personal, mi tío, para mí ha sido mi mayor fuente de inspiración en todos los sentidos. Desde que yo era pequeño, él me educó a ser una persona emocionalmente muy desarrollada, en nunca callarme nada, conectar, si tenía algún problema decirlo, buscar ayuda, ser buena persona, tener compasión por los demás, ser empática. Muchas veces en la sociedad te dicen que personas que somos buenas o que intentamos ser buenas, a veces es malo porque la vida te da muchos palos. Pero yo quiero además a la audiencia pues, a decirle que todo lo contrario, que cuando eres una persona noble, cuando eres una muy buena persona, créeme que se te abren muchas más puertas, tanto a nivel personal como a nivel del mundo de los negocios. Mi tío me inculcó eso y mi tío de la manera de inculcarme eso era, despertó en mí ciertas ganas de ir a la montaña de Collserola y cada fin de semana pues siempre íbamos a dar una vuelta. Y era una vuelta en la cual yo con él desarrollaba conversaciones que, por ejemplo, con mi padre no podía o con mi madre por cierta razón, porque a lo mejor los pobres estaban trabajando y venían a casa rápidamente a hacer la comida, pero con él podía llegar a una profundidad emocional que es la que al practicarla con él y al desarrollarla hace que luego yo en amistades o en conexiones a nivel de ámbito
empresarial me han venido muy bien porque yo me abro muy fácil y puedo conectar muy fácil con la gente, ¿no? Entonces, mi tío ha sido una fuente de inspiración porque mi tío básicamente siempre ha sido una persona inconformista que quería más y que él se crió en un cortijo, en un pueblo de Jaén, pero él siempre quería más, quería más. Él no se quería conformar siendo el tractorista de un cortijo, que en aquellos entonces, estamos hablando hace 60 años, era un buen trabajo, ¿no? Peores eran tener que estar pues con la pala en el campo y todo eso, ¿no? Y él, cuando tenía 25 o 30 años, después de pasar una guerra, que fue bueno, una guerra que le llaman la guerra olvidada aquí, que se fue a Sidi Ifni, él decidió, porque vio la muerte muy de cerca, irse a Barcelona. Yo siempre cojo este símil. Antiguamente, coger un tren desde Jaén a Barcelona en 24 horas. Es lo mismo que hoy desde Barcelona a Sydney. Mi tío con 30 años se fue a Barcelona porque no quería seguir en el campo. Él quería, para su familia, para su mujer, poder otorgarles una vida mejor, ¿no? Y esa competitividad que él ha generado es en cierto modo la que me ha inculcado y yo he extrapolado o he desarrollado ahora en montar un negocio de querer irme fuera. Muchas veces mi tío me dice, Manu, ¿por qué te has ido tan lejos? Y dije, Joma, es que es lo que hiciste tú. No haberme inspirado. Digo, más inspira y dice, pues sí, lo sé, no te inspiro, ¿no? No típico. Pero bueno, él ha sido una fuente de inspiración y luego me ha ayudado mucho, obviamente, pues tengo que reconocerlo económicamente al principio, darme el primer empujón a ir a Australia, porque claro, para ir a Australia pues tienes que tener mucho dinero ahorrado, no entra cualquiera, tiene unas políticas de inmigración muy grandes y digamos que para mí él siempre ha sido mi fuente de inspiración. Luego, después de dejar de dar el nivel familiar, yo siempre sigo mucho en YouTube a Gary Vee, a Grant Cardone, a Simon Sinek, gente que son muy positiva, muy inspiracionales, gente que hablan de liderazgo, de cómo llevar equipos, gente que te dice cómo gestionar el dinero, de cómo crear contenido en redes sociales, de cómo extrapolar tus valores y que te ayuden como palanca para conseguir cosas positivas en tu negocio. Y Grant Cardone, pues que es un obsesivo del real estate, de las inmobiliarias, de conseguir un portfolio de muchas viviendas en Estados Unidos y que genera centenares de millones o ya billones y que inspira mucho en sus canales porque él vino también de una familia muy pobre en el cual se le murió su padre cuando era joven, él estuvo, pues digamos que, pues... Eh, absorbido por las drogas y cómo salió de ahí, cómo empezó a ahorrar, cómo empezó a invertir, cómo cambió la mentalidad de ser un pobre con limitaciones a hoy en día pues, ser una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Pues gracias por compartirlo y echaremos un ojillo a toda esta gente, ¿no? Esta que ha gente, inspirado tanto. ¿Y a mi qué tío, dirías a mi tío va a ser complicado porque a no tu lo tienes en tío? YouTube, pero bueno. ¿Qué es el éxito para ti, Manu? ¿Qué es el éxito, tío? El éxito. Para mí el éxito, tío, es muy fácil. El éxito es la felicidad, tío. Para mí el éxito es la felicidad. Y la felicidad, subjetivamente, para cada persona es distinta. Para mí puede ser la superación personal, el irme fuera, el tener un negocio, el emplear a gente, el querer demostrarme a mí mismo que soy capaz de ir consiguiendo ciertas cosas en la vida que me hacen, según mi punto de vista, una persona más exitosa, con mayor poder económico y con mayor libertad financiera, que es lo que busco. Y luego el poder, obviamente, gracias a mi conocimiento, ayudar a la gente. Me gusta, es una persona que me gusta mucho ayudar sin pedir nada a cambio. Pero luego yo entiendo que por otro lado, para la gente la felicidad sea pues tener su familia numerosa, el, el dedicar su tiempo a sus hijos, o el tener su trabajo entre semana para luego el fin de semana quedar con los amigos y tomarse su cerveza, ¿no? Yo creo que la felicidad es una cosa que nos la ponemos nosotros y que para mí depende mucho de la calidad de nuestros pensamientos, de cómo gestionar las expectativas, de cómo no meternos presión, de vivir el momento. Venimos todo el rato con el piloto automático de hay que hacer algo para de aquí 10 o 15 años, cuando tenga esto, lo he conseguido, sí, pero cuando he llegado allí, ¿qué? Y todo el camino de esos 15, 20 años tenemos que ser emocionalmente y conscientemente muy preparados para, como ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo, disfrutarla, el como en 2 o 3 segundos parar y decir, wow, mira, ahora tengo una conversación con Miguel, estoy pudiendo ser yo mismo. Yo creo que eso es importante. Yo creo que no nos enseñan a ser conscientemente preparados, a ver la felicidad de ciertas maneras y a veces
Tenemos una sociedad que te invita siempre a la comparación y las comparaciones nunca son buenas. Yo creo que siempre si uno se mira a sí mismo y dice, vale, ¿cómo soy yo hoy día 29 de abril del 2022? Vale, tengo esto, he conseguido esto. Pues quizás el 10 de mayo o el 30 has conseguido algo más. Pues eso es para estar orgulloso. Eso es un paso a la felicidad. Un paso a demostrarse a uno mismo que es capaz de conseguir lo que uno se propone, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? La felicidad depende yo creo que la calidad de sus pensamientos y de gestionar expectativas. Yo, cuando inicié el negocio, creía que al segundo o tercer año iba a ser millonario, iba a estar retirado. Es decir, en el fondo, lo primero que te dicen es tú no puedes iniciar un negocio por el mero hecho del dinero. Es decir, ¿sabes lo que digo? No, pero son mis concepciones, ¿no? Es erróneas que uno las coge mentalmente y creen que van a ser así. Pues ahora mismo, hoy en día, yo no me pongo expectativas. Yo ahora quiero disfrutar cada momento de mi vida como emprendedor. Yo no me pongo el límite de que en 5 años quiero tener este dinero, ¿no? Es que ahora mismo no. Quiero crear cosas, quiero tener equipo, quiero ayudar a gente y quiero disfrutar pues mi aventura como emprendedor, básicamente. Sí, y además disfrutando del momento es mucho más fácil, yo creo, conseguir cosas, ¿no? Porque estás más relajado, utilizas mucho más tu potencial, ¿no? Y además es que es verdad, coincido contigo, que si tú estás 15 años trabajando para algo, muchas veces no estás mirando al futuro y no estás disfrutando del presente. Y luego, además, cuando llega el año 15, a lo mejor ni disfrutas de lo que has conseguido porque no tienes esa capacidad integrada, desarrollada de lo que dices, ¿no? De O ir te, disfrutando del momento. o te has quemado mucho o has tenido tanto la mente puesta en el futuro que a lo mejor cuando luego llegas allí no es como te lo habías imaginado. Entonces, tampoco es bueno idealizar mucho las cosas porque es muy distinta lo que tú en tu mente proyectas en el cómo luego puede ser la realidad. Es que tú a lo mejor, imagínate, pongo un ejemplo que, a ver, no es por ser negativo o un escenario malo, pero tú a lo mejor ahora te estás imaginando aquí 15, 20 años tendré mucho dinero, tal. A lo mejor aquí 15, 20 años, por decir algo, la mitad de tu familia ya no está. A lo mejor esa variable nunca la has pensado, ¿sabes? Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha hecho este año decir, yo este año lo trabajo desde Barcelona, quiero disfrutar a mi sobrina, quiero llorar a mi madre, quiero estar aquí cerca de mi familia, porque son los que me están llevando hacia donde estoy yendo. Ellos se merecen que ahora, cuando lo necesitan, yo quiero estar ahí. Entonces, es lo mismo. A veces no es bueno trabajar, 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 sino a veces también es bueno parar para coger impulso o para no quemarse uno mismo de las cosas que haces, para estar cerca de la familia, para cargar pilas. Yo llevo 8 años fuera de Barcelona, he venido una vez al año, 3, 4 semanas. Tío, ponte a pensarlo, es que no es suficiente, es nada al año. Pues ahora es un año en el cual, cogiendo todos estos ingredientes que te estoy diciendo, para mí son importantes y llegar y decir, pues ahora yo este año mi prioridad es mi familia, porque sé que esto es un objetivo a medio y largo plazo y como no va a ser instantáneo, pues hay que disfrutarlo de todo, ¿no? Porque además, si tú estás bien contigo mismo, si tú la inversión la haces en ti primero, en tu felicidad, al final luego todo lo demás llega. ¿Y cómo te organizas, Manu, a nivel de diariamente? ¿Cómo te organizas A ver, a ver. para, para que a ti te vaya bien, ¿no? A ver, dejando de antemano, soy un poco desorganizado, porque eso va con mi personalidad. Pues me intento organizar de la mejor manera posible pues, a la hora de gestionar. Intentas que no te coma el caos, ¿no? Exactamente, intento pues tener programas de gestión de proyectos para llevar proyectos de web o mis de estos. Ahora mismo que estoy en Barcelona, pues es un poco locura porque casi cuando más trabajo a lo mejor son de 8 de la noche a 2 3 de la mañana. Entonces a lo mejor pues hago por la mañana unas horas, por la tarde desconecto un poco, por la noche vuelvo. Es un poco volátil. Hoy en día mi organización no es como cuando estoy en Sydney, que es más de 8 de la mañana, a lo mejor a 5 o 6 de la tarde. Eh, pero sí, la mejor manera posible para proactivamente ser lo mayor eficiente posible, porque al final tiempo es Te dinero. salen en inglés las cosas, ¿no? En tu mente muchas veces. A veces sí, seguramente alguna palabra que habré dicho no tiene sentido, pero no es porque hable mejor inglés que español, ni mucho menos, es No, porque pero porque es una excusa. tu mente se activa y va hacia el inglés, ¿no? Y a veces es como, ¿dónde Sí, estoy, no? claro. Where am I? Hey mate, how are you? No. Eh, Bueno, Em, y sí, no, dime, acaba de lo que estás diciendo. Bueno, em, hablabas de tu organización, ¿no? Que exacto. Entonces, al final, yo creo que esto, conectando un poquito también al negocio, es uno cuando crea un negocio, eh, también tiene que ser consciente, como hemos hablado mucho durante el programa de hoy, de la conciencia de uso, de saber los límites sobre uno mismo, que a veces podemos incluso vivir nosotros mismos en una experiencia
en una vida, una realidad paralela, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que, por ejemplo, soy una persona mejor a veces, podría, no digo desorganizada, pero a lo mejor no soy el prototipo de, no me hagas un programa para dar tips de organización, porque no, yo no soy esa persona. Es el siguiente que voy a hacer y te voy a llamar a ti como, como primer invitado. No, pero, oye, si uno sabe sus fortalezas y sus debilidades, pues contrata en tu equipo a gente que es buena en ello. Ya está, no hay más. Muy grande. Oye, ¿y qué consejos le darías a una persona que quiere conseguir resultados extraordinarios, Manu? Bueno, pues primero que tenga claro cuáles son sus objetivos. Tener unos objetivos muy específicos y muy claros y muy nicho, pues siempre ayuda a ir más directo a la meta y no a llegar pues dando muchos tumbos. Ser persistente, si puedo hacer el viaje con alguien mejor, porque a veces en esta vida somos humanos y es imposible estar 24 horas al día durante 5 o 10 años a un nivel top. Entonces a veces necesitas a lo mejor, si tienes algún momento más de dudas o si pierdes la motivación, pues que alguien te diga, oye, que no es mi caso, me refiero, pero me refiero que, oye, pues oye, venga, no, sí, pero que vas por buen camino, ahora no te vengas abajo, ¿no? Es muy importante. Pero sobre todo eso es ser uno mismo, ser persistente, no rendirse. Si uno se cae, levantarse, porque no se acaba el mundo. A veces también somos muy dramáticos. Nos va mal algo y ya creemos que se acaba el mundo. No, hay que ver las cosas desde la perspectiva. Bueno, pues ¿por qué no ha salido esto? Ah, vale, me ha salido por esto, por esto, por esto. Y hay que dejar también a veces el ego a un lado. Ay, quizás la he cagado. Ah, vale, pues mira, pues si la he cagado, lo único que tenemos que hacer la próxima vez es no volver a hacer lo mismo. ¿Sabes o no? Entonces, el rodearte de gente que te empuje, el coger toda esta gente que te inspira, como Grant Cardone, como Gary Vee, como Simon Sinek, toda esta gente que tú los ves en YouTube y que te dan ganas de comerte el mundo, ¿no? Cuando terminas un vídeo de ellos, que te están grabando así con el de esto, diciendo, hostia, hemos salido de una reunión, incluso me ha ido mal y no sé qué hacer y creo que he perdido un contrato y luego al final, mira lo que he hecho y hemos dado la vuelta y estoy feliz y todo eso te lo transmiten, ¿no? Un poco todo, ¿no? Un poco todo. Sobre todo rodearte de gente positiva y optimista y gente que te empuje a hacerlo. Nunca cojamos consejos, y no lo digo yo por mí, lo digo porque lo escucho justamente de gente muy extraordinaria y muy exitosa. No cojas consejos de gente que nunca ha llegado donde tú quieres llegar, porque van a tener esas limitaciones y te las van a imponer. Hablando precisamente de la mente, ¿no? De la actitud, de las emociones, de todo esto que hablabas también antes, Manu, que es importante gestionarlo como una palanca, ¿no? Para emprender y para cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿Tú qué haces para gestionar tus emociones, tu actitud? ¿Qué tipo de narrativas o historias te cuentas a ti mismo? A mí, bueno, cuando tengo un momento en el cual soy un manojo de emociones, yo lo primero siempre que intento dejar es que pase el tiempo. Creo que es muy importante analizar las cosas con diferente perspectiva. Tengo un mal día en el trabajo, algún cliente que está descontento, eh, hay que dejar pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo y estudiar y ver y preguntarse a uno mismo, preguntar al equipo el por qué esto ha ocurrido. Y en base a eso, pues obviamente una de las maneras que gestionas las emociones es no ser impulsivo y tomar una decisión en caliente. Creo que eso no es bueno jamás en la vida. Pero tanto en el ámbito personal, por mucho que en ese momento lo veas 100% claro, créeme que 5 horas después puede ser un 80 o puede ser un 20. ¿Sabes lo que te digo? No, es que lo primero que yo siempre digo a la gente es deja pasar horas y deja pasar tiempo. Porque en caliente todo el mundo haríamos locuras, como aquel que dice, ¿no? Eh, Luego, para mí, lo que me viene muy bien para gestionar mis propias emociones es hacer deporte. Yo tengo un día malo, o un día bueno, o un día normal, y a mí el hecho de irme a hacer deporte puede cambiarlo todo. Es decir, el volver renovado, con esa energía, con el cansancio o el bienestar de hacer deporte, me ayuda mucho también a sentirme mejor, a desconectar del trabajo y a levantarme al día siguiente mucho mejor, ¿no? Hablar con la gente. A mí, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que es más reservada y se lo guardan todo. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema muy mínimo que sea, busco comentarlo con alguien, ¿no? Hay mucha gente que asocia que contar o abrirse emocionalmente es de débiles. Yo creo que es una herramienta espectacular. A mí sí me ha servido, pero brutalmente para coger perspectivas, para ayudarme a tomar decisiones y
bueno, básicamente creo que eso es otra manera de poder gestionar emociones, leyendo, buscando a gente que a lo mejor en ese momento va a tener el mismo problema, buscando consejo, un poquito todo, todas estas cosas. Bueno, son cosas importantes, ¿no? Que al final te haces modificarte a ti mismo, ¿no? Tu estado, sea por el paso del tiempo, sea por las herramientas que utilizas. Siempre tenemos cosas en nuestra mano, ¿no? Para poder influir en nosotros mismos en este caso, ¿no? Y mejorar nuestros resultados y nuestro bienestar, ¿no? Y nuestra actitud para ponernos en una actitud mejor y en un estado mejor para luego conseguir como un trampolín saltar mejor, ¿no? Correcto. Em, ¿Qué cosas, Manu, en cuanto a películas, libros, podcasts, vídeos, aparte de lo que has comentado de de esas personas que te inspiran, ¿no? ¿Qué cosas lees o que te inspiran o estás viendo ahora o escuchas? Pues básicamente lo que más hago es escuchar estos vídeos porque para mí son más fácil de consumir, en el aspecto de que cuando les veo a ellos cara a cara o cómo gesticulan las emociones es lo que me hace conectar con esa persona, pero también me gusta mucho de vez en cuando leer audiolibros. Siempre soy una persona que me ha costado mucho leer a mí, entonces los audiolibros me han venido muy bien para, en cierto modo, entrenar la mente y coger conocimiento sobre cosas que me van a ayudar a nivel personal y a nivel de negocio. Y, por ejemplo, yo si estoy en casa me costaría mucho ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si voy a salir a pasear 1 hora, pues me lo pongo y mientras voy paseando y voy activando mi cuerpo, a la vez estoy concentrado en consejos de gente que ha tenido éxito, ¿no? Libros o audiolibros que he leído, pues ahora bien no me sé los títulos, pero cambio de mentalidad, de cómo creerte que eres capaz de generar dinero, de que no es tan complicado ser una persona exitosa y generar dinero y cómo financieramente pues, gestionarlo para construir algo grande, los límites personales que uno puede tener, cómo gestionar equipos. Eh, Cómo gestionar, cómo potenciar tu negocio, ¿sabes? Ahí había un libro que creo que era 10 reglas poderosas, ¿no? Y creo que, bueno, hablaba básicamente de, hablaba un poco de una aplicación de estos de dating, de citas, y luego al final también era un poco de cómo se generó Tinder, pero básicamente uno de los consejos que decía es, a veces no es importante generar una idea de cero, sino coger una idea que ya está y mejorarla 10 veces. Si tienes 10 puntos que es mejor que este producto que ahora está en el mercado, puedes generar algo espectacular y de eso salió Tinder. Porque ya sabíamos que antiguamente habían citas, aplicaciones o webs de citas, ¿no? Pero ¿qué consiguió Tinder? Pues dar el toque este de que parecía una experiencia, un juego, de que podías jugar a elegir quién te gustaba y quién no de una manera muy fácil, ¿no? Bueno, pues un poquito intento leer estos tipos de libros de, de, de cómo potenciar negocios, de cómo imponer la visión de un move y contratar a gente que sigue tus pasos, porque al final ellos son el motor de todo. Y bueno, un poquito de cómo estructurar procesos de negocio para poder escalarlo y sobre todo cosas de limitaciones y todo eso. Muy bien, Manu, pues muchas gracias por compartir todas estas cosas, ¿no? Antes de terminar, ¿a quién te gustaría a ti ver en el programa que le hicieron una entrevista y ver un poco pues, cómo ha conseguido las cosas que ha conseguido? Pues mira, una persona que a mí me inspiró mucho en su día y que me ayudó mucho en mi negocio es José Miguel Marco Alonso, que además es un amigo nuestro en común. Lo conocí en Australia, era unos 6 años. Y, y básicamente lo primero que me trajo de él es que fue una persona muy, muy sencilla, muy directa y que ayudaba también mucho sin nada a cambio. A mí me ayudó mucho. Al principio, básicamente, yo estaba apuntado en un colegio de inglés y él era el director de marketing allí de ventas y pues me ayudó mucho con mucho papeleo para poder viajar a España en momentos en los cuales teníamos cursos allí, ¿no? Y de ahí me gustó mucho su energía y su rollo. Y le dije algún día de ir a tomar un café. Y nada, fuimos y pues nos conocimos y ahí me dijo, bueno, ¿qué te traes entre manos, no, mano? Y dije, mira, pues básicamente estoy intentando montar un negocio de pancartas, pero no tenemos, aún no tenemos ningún cliente. Y ahí me dio la idea de decir, oye, ¿qué tal si promocionamos tu colegio?
vosotros no pagáis nada, nosotros asumimos los costes, pero tú me estás dando la oportunidad de poner tu marca como un caso de estudio en mi web y en mis propuestas o ejemplos de cuando le veo a los clientes, y esto nos va a ayudar a que cuando nosotros vayamos a vender tengamos más confianza. Ya hemos hecho una campaña de ejemplo, ya hemos contratado con los proveedores, hemos imprimido los diseños, nos hemos pegado a las pancartas, hemos contratado a gente, nos has ayudado a hacer ese proceso, imprimiendo los panfletos, haciendo un diseño, y luego, pues oye, ya tenemos un primer cliente. Y totalmente hicimos una estrategia de marketing conjunta para atraer a nuevos estudiantes al colegio, en puntos estratégicos de Sydney donde había más estudiantes y más comunidad internacional, y ahí pues fue como también surgió nuestra amistad. Muy bien, pues nada, le preguntaremos a José si le Bonito. apetece venir como invitado, que coincido contigo que es una persona que tiene mucho que aportar. Yo lo conocí por otros lugares, que fuimos compañeros juntos de la consultora Atos, ¿no? En aquel momento. Y sí, es una persona excelente que además creo que tiene mucho que aportar de lo que ha logrado. Tiene mucho mundo también y tiene muchas experiencias y cosas. Así que bueno, pues muchas gracias por la recomendación. Y nada, Manu, pues oye, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que creo que has aportado muchas cosas de todas estas experiencias que has tenido de tantos años resumidas y condensadas, ¿no? en este programa. Y nada, agradecerte tu presencia. Así que muchas gracias. A ti, Miguel, a ti por la oportunidad, y nada, pues a seguir haciendo más programas que seguro que son muy buenos para la comunidad, ¿vale? Muchas gracias, Manu. Un abrazo. Y adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado todo lo que ha contado Manu, que ha sido muy interesante y que aprendáis y que, bueno, que esto prenda llamas en vosotros y vosotras para iniciar vuestros sueños, que veáis que se pueden hacer muchas cosas. Si uno se lo propone, tiene perseverancia y le da caña. Así que nada, os emplazamos al siguiente programa. Muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos entonces. Un abrazo.